tiene validez la cursoria, le digo, pero le digo, no va a ser en diciembre, le digo, porque le digo, ese turno de examen se extiende hasta marzo. Dice, no, dice, esto es 2 años y muere ahí. Dice, ya hemos tenido otro, no sé cómo fue que me explicaron, ¿no? Que habían tenido un problema, no sé, otros años, no sé cómo fue, ¿no? Y tuvieron que pedir excepciones y no sé qué, no sé si se las dieron o no. Pero bueno, según me comentaron, el tema es 2 años. Mes de diciembre del 2000. Yo les había dicho a ustedes que les iba a tomar un cuestionario. No sé si se acuerdan cuando empezó el cuatrimestre, con respecto a las cosas que les estuve dando, ¿no? Y todo lo demás. No va a ser muy complicado, pero sí más o menos para que ustedes tengan una idea cómo se encuentran, ¿no? Y ver en qué condiciones están. Y en base a eso, por ejemplo, le voy a decir, mira, vos tirátela en diciembre o tirátela en marzo, ¿viste? Porque necesitan un poco más, un poco menos de estudio, ¿no? Yo tenía la fecha de exámenes de acá de esto, a ver, creo que las tengo por acá. A ver. ¿De los finales? No, sí. En eso. El 1 de diciembre y el 17. 1 de diciembre. Seguro, ¿no? Primero sí me acuerdo que era una fecha primero, pero no me acuerdo si era la otra mesa que tenía, o bueno, pero no importa. 1 de diciembre, bien. Por cómo vinieron las cosas, tienen que estar muy seguros. Por eso quiero tomarle este cuestionario para decirles si el 1 de diciembre pueden hacer un examen. ¿No? En base a eso, más o menos, me voy a tomar conocimiento de cómo se han dedicado, ¿no? Porque no solamente el hecho de haber hecho los prácticos le lleva al aprobado de la materia, también tienen que leer y también tienen que ver un poco la parte teórica, porque en donde se le cambia una palabrita, capaz que quedan pagando, porque, por ejemplo, hay una palabra que no sé si se las di en esos prácticos que le subí, una que habla de la atomización del mercado. No, la atomización del mercado son muchos, ¿no? Y eso se lo pregunto en base a ¿qué es un átomo? Son varios componentes. Entonces, ese tipo de cosas les puede llevar a errores. El tema de la terminología que se habla en economía. Por ejemplo, no sé, hoy recibí un mensajito que quiere que les explique los errores. Me parece que explicarle los errores creo que se los fui dando a medida que hemos ido viendo las cosas así por Zoom. Creo que me he explayado con todos los prácticos, en los puntos principales en donde han tenido la mayoría de los errores, o que yo vi que tenían la mayoría de los errores, inclusive algunas cosas que me han preguntado ustedes. No, me parece que eso que me mandaron del instituto, que tengo que explicarle dónde tienen los errores, yo les dije los errores más puntuales y más gruesos que han tenido, ¿no? Para que no cometan los mismos errores después cuando vayan a rendir el final. ¿Me explico? Hay un compañero que quiere ingresar a la clase. Sí, son 3. Mirá, no estaba prestando atención. Entonces me parece que ir a repetir sobre
las cosas que ya di, me parece que no corresponde a esta altura, salvo que ustedes tengan alguna cosa muy puntual que quieran preguntarme sobre algún práctico en particular o sobre alguna cosa en particular, ¿no? Entonces ahí sí, yo me voy a explayar con ese tema. Que eso lo vi de casualidad hoy porque no sé cómo fue no sé cómo fue que tuve que entrar al celular, ¿no? Porque no le estaba dando mayor importancia y me encontré con un WhatsApp sobre eso. Yo les había Profe, dicho, sí, una chica quiere entrar. 2. Bien. Vamos a esperar a que entren porque no me los toma. Ahí está. Bien. Pero acá no tengo 14. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo acá. Y acá me figura 14 participantes. Bueno. 4, 8, 12, 13, 14. Bueno, no sé. Porque acá al costado me figuran. Bueno, entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten preguntar, yo estoy a disposición, ya sea por medio de esto o que me manden un mail al Gmail, no, porque ustedes tienen el Gmail mío. Yo no tengo ningún problema en contestar alguna cosa puntual que ustedes tengan duda. En ese sentido, estoy abierto a todo. Pero no que me digan que del instituto que yo no les he explicado los errores, ¿no? Porque creo que en todos los trabajos prácticos, creo que aparte de los hemos estado tratando de hacer algunas cosas que a mí me parecieron que, inclusive el último, esos ejercicios que yo le di, uno de esos, prácticamente se lo hice todo. Inclusive el segundo quedó ahí pendiente algunas cosas, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Y no daba para más. Otra cosa, también acá se va a cortar y vamos a tener que volver a entrar. ¿Tá? O sea que ténganlo en cuenta eso. Y antes que me olvide, como este fin de semana, el fin de semana de la madre, para los que son madres y para las madres de ustedes, espero que pasen un buen fin de semana, porque si no ya veo que después se nos va a cortar y no va a quedar el saludo ese. Entonces, se los hago extensivo desde ahora. Entonces, yo a ustedes les mandé 2 apuntes, que es las necesidades de financiamiento, que ese es un tema nuevo. Si ustedes conocen alguno de otros años, avísenle de eso, porque ese es un tema nuevo que, como lo empezó a dar la otra chica que da economía, bueno, yo agarré y modifiqué algunas cosas mías y lo incorporé dentro del programa. Y después tenemos la financiación de la actividad económica, que es toda la parte bancaria. En realidad las dos cosas van tomadas de la mano. No es nada a ver si lo tengo acá a mano. Ah, no, acá no estoy, no, esto no es. Acá. Profesor. Sí. Hola, buenas noches. Yo en Sí. muchos Zooms no he podido estar y por eso a nosotros nos vendría joya que usted pueda subir los prácticos resueltos. Por ejemplo, me acuerdo uno de hace mucho que era de macroeconomía, que había como que poner, y yo tenía dudas de eso. Entonces, aunque sea para el final, si usted puede subir los prácticos, aunque sea uno resuelto, para que nosotros los comparemos y podamos preparar. Por ejemplo, especificame qué es lo que vos querés. ¿Qué práctico específico es? A mí me interesan todos para preparar el final. No, porque
Yo en todas las clases los fui dando, ¿no? Inclusive les marqué los errores que tenían. Claro, pero usted no los graba y no sube las reuniones Zoom. Entonces, al que no puede estar, se lo pierde. Pero hubo gente que lo grabó y que lo pasó. Sí, pero no entiendo por qué no puede subir un práctico resuelto para que lo comparemos. Bueno, yo les subo, lo que pasa es que no los tengo todos resueltos, ¿me explico? Yo les voy a pasar los últimos 3 prácticos, estos de macroeconomía, se los voy a pasar resueltos. Bueno, ya y a mí... uno ya, creo que vos estuviste en la clase esa, el primer práctico ese de que dice ejercicio que yo le mandé, ese, inclusive vi gente que lo estuvo copiando y mirando los errores que yo le decía que tenía errores. No, pero los 3 últimos se los voy a pasar. Todo lo que usted pueda subir del año, mejor, así preparamos, o por lo menos yo, los que tenga para subir, por favor, súbalos, así voy viendo más o menos. No, yo resuelto no tengo ninguno. Lo único que tengo resuelto, por ejemplo, son estos 3 últimos, porque por lo general fueron preguntas que he tomado en exámenes, ¿no? Y que las he ido extrayendo y se las he pasado a ustedes para que tengan una guía. ¿No? Entonces, eso sí lo tengo resuelto. Porque ya cuando tomo los exámenes, armo todas esas preguntas y las tengo resueltas por el hecho que después me facilita la corrección. Porque si no tengo que andar pensando en cada una de las cosas que es lo que han querido hacer. Y yo... no solamente con lo que es la parte teórica, o sea, la parte que corresponde a los apuntes, sino también en las múltiples choice y en las verdadero o falso, que inclusive en algunos casos les pido que justifiquen. No, eso sí lo tengo todo armado, ¿no? Porque a mí, llegado a un determinado momento, me facilita la corrección, ¿no? Y no tengo que andar pensando tanto. Y de acuerdo a las preguntas teóricas que le pongo y las preguntas de desarrollo, ahí veo cómo se han manejado, ¿no? Si no, primero tengo que interpretar qué es lo que quisieron poner ustedes y después tengo que ver cuál sería la respuesta bien correcta, ¿no? Digamos, o lo que yo considero bien correcto. ¿Me explico? Entonces, todo eso, ¿no? Lleva un tiempo. Entonces, por eso les pasé todas estas cosas para que ustedes vean cómo se maneja la materia, cómo se van a manejar los exámenes finales y todo lo demás. Eso le quería preguntar si usted ya lo había hablado con los chicos sobre el final o no, porque no sé. No. El final va a ser de la misma forma que estos 3 últimos ejercicios que yo les puse. O sea, ¿va a ser como un multiple choice o nada que ver? No, va a ser así de ese tipo. Va a ser preguntas teóricas, múltiples choice puede tener, o sea, preguntas de desarrollo. Múltiples choice, por ejemplo, el final que yo tomé en agosto, creo que fueron 2 preguntas de desarrollo, o 3, no me acuerdo si fueron 2 o 3 preguntas para desarrollar, no, 2 fueron, que valían 4 puntos cada una, una verdadero o falso, y no me acuerdo si pedí justificación en eso, porque nos pusimos de acuerdo con la otra profesora. Creo que esto se los había comentado a ustedes cuando reiniciamos O sea que va a ser, digamos, escrito, digamos, va a ser virtual. Sí, para acá sí, escrito, no va. Ustedes, si lo tomamos el examen como se tomó en el mes de agosto, ustedes van a tener, por ejemplo, entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, no me acuerdo cuánto fue que le pusimos, y el examen se cierra automáticamente. O sea, tienen para responder las preguntas. Si ustedes no contestan una pregunta y pasan a la siguiente,
el examen no vuelve atrás, Ujú. porque esa pregunta ya es como que la dejaron sin contestar. Y ustedes van a ir avanzando y eso, llegada la 1:15, 1:30, no me acuerdo cuánto fue que le pusimos, el examen se cierra, ¿no? ¿Usted está presente en los finales o se carga directamente? No vamos a estar así, porque como se hace por el campus. del instituto, no, o sea, yo no los voy a ver a ustedes, no, pero tengan en cuenta eso que les digo, porque el tiempo va a ser muy justo, ¿no? Para rendir el examen final, y no pueden volver a las preguntas que dejan. Y tienen que tener en cuenta otra cosa. El examen tiene que tener el 60% bien. O sea, yo no me acuerdo, creo que eran 24 puntos, me parece, el total del examen. 24 puntos por el 60% creo que tenía que dar, a ver, son 24 15 preguntas. por 0,6, sí. No, 14, yo tomé 14, no, porque da 14,4, yo tomé 14. ¿No? Y así todo, entre lo que erraron para el desarrollo teórico de las preguntas, ¿no? Porque hubo una sola persona que el desarrollo de las preguntas teóricas me lo puso al 100%. Es decir, dentro de lo que yo les di, me lo puso al 100%, le consideré los 8 puntos en las preguntas teóricas. Y con eso tienen que tener 14 preguntas o sea, 14 puntos para llegar al 4. Y después de ahí van marcando como le establece el tema de, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, va de 14,4, por ejemplo, a 15,5, va a 5, después así sucesivamente. No, o sea que si llegás al 92% bien, por ejemplo, tenés un 9, ¿no? O al 95 tenés un 9, entre el 95 y el 85 tenés un 8, y así sucesivamente. ¿No? Yo no me acuerdo bien cómo era la escala, pero eso lo da el instituto, eso, ese es condición que pone el instituto, no es condición que pongo yo. Es decir, más o menos tipo como si fuese la universidad, que en la universidad, si vos no tenés un porcentaje bien de la materia, no, y aparte de tener bien el porcentaje bien, por ejemplo, preguntas muy elementales, ¿no? Por ejemplo, como qué diferencia hay, vamos a ponerle, entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda, por ejemplo. No, si ustedes pifian en la universidad eso, ya directamente ni le miran más el examen. Acá eso se tiene en consideración. No, no es una cosa que desaprueba. Allá sí, acá todavía no llegamos a ese extremo. ¿Me explico? Entonces, se tienen en cuenta muchas consideraciones acá. Pero es necesario que ustedes vayan leyendo ya las cosas. Por ejemplo, para ir a hacer ese tipo de preguntas, yo lo que le quería decir otra cosa. A ver, esperen que agarro una virome que quiero anotarlo esto. Papel, papel, papel.
Como estamos en el segundo trimestre, y yo les dije que le iba a tomar el cuestionario yo el cuestionario a ustedes se los voy a dar tipo como el examen final, ¿no? Y les voy a dar las 2 horas, no va a ser como en el examen final que tienen menos tiempo porque eso lo tenemos que corregir en el instante. No, acá no necesito corregirlo en el instante, no, solamente con que me lo entreguen, si después quieren, yo les mando los resultados, nos reuniremos otra vez con el Zoom, porque después del 30... Profe, una pregunta, que no sé si ya habían fijado la fecha para el cuestionario o todavía no. No, la fecha se la estoy dando ahora. Yo le había dicho que el último o el anteúltimo viernes de ahora de octubre. Sería. No, por eso les digo que el 30 le voy a poner la fecha, después nos queda el día 6 de noviembre y el día 13 vendría a ser lo que es el integrador. No, que a nosotros nos pidieron el tema del integrador. No, ese día, a los que anduvieron flojo con este cuestionario, les voy a dar bien las pautas para cómo se tiene que hacer y a su vez se los voy a resolver los que anduvieron flojos. Es decir, vamos a ponerle que no llegaron al 60%. Sí, Torre, ¿iba a decir algo? No. Entonces... Profe, ¿el cuestionario lo va a hacer a través del aula virtual? Sí, a través de... O sea, ustedes van a entrar a la página, ¿no? Cada uno... si ustedes entran en el campus, va a ser el cuestionario ese va a estar en la página donde yo le subo. Claro, porque te lo corrige automáticamente. O sea, nosotros cuando lo terminamos de hacer nos manda la nota. No, porque si no me tengo que quedar, son 20 más o menos, 22 creo que son. No, porque usted ya cuando lo hace pone la respuesta correcta, entonces nosotros si la seleccionamos... Ya sé eso, pero a ver, vamos a ver el último trabajo. Son 22. Yo, por ejemplo, tengo que tomar el resultado que me da eso, considerar el 60%, ver qué es lo que ustedes hicieron bien y lo que ustedes hicieron mal, ¿no? Y después recién pasar la nota. Por eso les digo que hasta la otra semana, capaz que no, pero pónganle en el lunes, hasta el lunes no se lo voy a pasar. No, porque si no me tengo que quedar, terminamos a las 12 de la noche, no, se lo doy de 10 a 12, se lo habilito. Si ustedes terminan a las 12 de la noche, yo no me voy a quedar hasta las 4 de la mañana para terminar de corregirlo y pasarle las notas. No, es distinto el tema del examen final, porque el examen final empieza a las 8 y ahí qué sé yo, pongámosle hasta las 12:30, más o menos, puedo estar haciendo las cosas estas. No, porque la primera vez hasta que me puse, cuando tomé el examen final en agosto, hasta que me puse en tema, me llevó un buen rato. Pero ahora hacerlo ya con más vaquía. Pero bueno, como yo no sabía cómo era el sistema, me costó un poco más. Pero ahora ya tengo algo de experiencia. Pero igual, acá en esto hasta el lunes no le voy a pasar la nota. Porque
Si no, no me voy a quedar hasta las 4 de la mañana. Eso me pondré el sábado, piolita y manso, ¿no? Viendo cada una de las cosas que hicieron y pasándole las notas, ¿no? Y después el lunes se los mando. ¿Me explico? No, me parece, a mí, ¿no? No sé, puede ser que haya otra posición. No, pero no me pidan después de las 12 de la noche, porque yo después de las 12 de la noche, no, a más tardar digamos, a la 1, ¿viste? Me iré a dormir, pero no más. No, 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 no. No. Eso sí que no. Bueno, entonces, yo les voy a mandar esos 3 últimos prácticos resueltos. No sé en qué momento se los mandaré, ¿no? Porque tengo que ver dónde es que los tengo resueltos. Se los voy a mandar resueltos. Primero, segundo, para lo que yo les quería decir, que el 30 del 10 del 20 es el cuestionario. Queda poco tiempo. Nos vamos a tener que reincorporar. Cuestionario. Segundo, sobre estos temas que yo estuve dando ahora, les voy a tomar algo sobre esto y les voy a poner lo que es oferta y demanda. Les voy a poner oferta y demanda y mercados. O sea, lo que es competencia perfecta, monopolio, oligopolio, todo ese tipo de cosas. ¿Está? Más los temas que vimos ahora. Estos temas que vimos ahora. Creo que queda 1 o 2 apuntes más por darle, que se los voy a subir para la clase que viene, pero eso lo dejamos para después el final. ¿Estamos? Sí, profe, una pregunta. Sí. Que uno de los trabajos que mandó, ejercicios varios, quedó seguir corrigiendo a partir del 8. Financiación de la actividad económica. ¿Eso lo vamos a corregir ahora? Yo no me acuerdo cómo era que tenía las cosas, pero a ver, déjenme ver que entre al instituto, a ver qué es lo que fue que les pasé. Sería el primero de esos. No. El primer trabajo de eso lo expliqué todo y lo dije todo acá en clase, en el El Zoom 7. anterior. En ese nos quedamos hasta el No, 8, lo terminamos inclusive. todo. Ese lo terminamos todo. Ya había empezado el segundo práctico, creo que habíamos llegado al ejercicio 4 o 5, si no me equivoco. El otro sí lo terminamos, en este nos quedamos en el 8. Pregunté a varios compañeros y estamos en lo mismo, así que faltó ese terminar. No, yo no me acuerdo bien, ¿no? Pero Sí, está una compañera grabó las clases y está hecho. O sea, nos quedamos ahí. A ver. Primer año. No, pero, a ver, déjenme ver. A ver.
El práctico que estuvimos viendo y que dije completo fue el que tiene el inciso A, contestar verdadero o falso, que ese me lo entregaron todos. Sí. ¿No? Que dice, el costo total pasa a ser 0 cuando la empresa suspende la producción, ¿no? Después marque la respuesta correcta, la curva del producto total se corresponde en competencia perfecta con los costos de producción. Acá tengo, no voy a decir quién es, no, pero tengo un error. Dice, el aumento de los costos provoca una disminución en la oferta. La respuesta, acá le pusieron un aumento en la oferta. No es un aumento en la oferta, es una disminución en la oferta. Eso se los dije en la solución, eso. A ver, por ejemplo, la persona que... No la veo, no está presente. Sí, está presente. ¿Y cómo? ¿Y dónde me figura? ¿Qué está más allá? A ver. A ver. Que son 2 páginas que hay, no, pero son 4, 8, 12, 16. ¿Dónde está? Si acá no... acá está, sí. Sí, está. Bueno, la persona está presente, le paso el dato, el aumento de los costos provoca una disminución en la oferta, no un aumento de la oferta, porque si a ustedes le hacen un aumento de costos y ese aumento de costos no lo pueden trasladar al precio, no van a seguir ofertando la misma cantidad de productos, sino que va a ser una disminución del producto. Bueno, ese lo habíamos terminado todo de hacer. Sí, ese lo terminamos, el anterior no. Ese práctico. ¿Está? Ese me lo pasaron todos. Inclusive los que lo pasaron después que yo expliqué punto por punto acá, si esa persona estuvo en ese momento ahí, metió la pata. No voy a decir para no hacerla quedar mal. O sea que está dentro del rango de las chicas, justo la que abrí. ¿Ese cuál era? ¿El ejercicio varios? Sí, el segundo de ejercicios varios que mandó. El anterior nos quedamos en el punto 8. Este que dice ejercicios varios, explique cómo se calcula el producto marginal y el producto medio, y después los principales instrumentos de política económica. Los principales instrumentos de política económica están dentro de los apuntes que mandé ahora. Los que mandé en las clases anteriores, la anterior y la anterior. No, el producto marginal y el producto medio es textualizar también en lo que era la teoría. En el mercado monopólico el precio es igual al ingreso medio, eso ya lo había dicho. Un oligopolio es considerado competencia imperfecta, ¿por qué? Porque la oferta no se encuentra atomizada. Ese es el que le decía del tema de la oferta, no de la oferta, de la atomización que le pongo. No solamente está de esta forma, ¿no? Sino que también hay preguntas también referidas al tema del oligopolio, que también se refiere al tema de la atomización. Y si ustedes buscan el significado de la atomización, es que son varios, no se encuentra atomizada, quiere decir que son muchos oferentes. En cambio, en el oligopolio, más de 5 o 6, más de esa cantidad no existe en el oligopolio. Después dice el 5. El análisis macroeconómico, ¿qué estudia?
El análisis macroeconómico estudia las variables agregadas, las variables económicas agregadas. ¿Mediante qué indicador se mide el crecimiento económico? A ver, ¿cuál es el indicador que mide el crecimiento económico? Ustedes ahí tienen, por la diferencia entre la producción potencial y real, por el incremento de los beneficios de las empresas, por el índice de precios al consumidor y su evolución, y mediante la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la respuesta ahí? PBI, Producto Bruto Interno. Bien, esa es la respuesta. Está, o sea, lo que, y eso va para todo, ¿eh? Eso es lo que comúnmente se manejó con el tema de la demanda agregada. El Producto Bruto Interno es la demanda agregada.
Bien. ¿Seguimos? Pensé que no podía entrar. ¿Cuál era el que estábamos? En ejercicios varios. Entonces, el indicador que mide el crecimiento económico es el crecimiento del PBI, que le estaba explicando que eso es lo que es la demanda agregada. ¿Está? Porque es consumo, más inversión, más los gastos, más menos por importaciones. Si ustedes miran la formulita esa, dice, dada la función consumo, C igual a 500 más 0,6 del ingreso, calcula la propensión marginal a ahorrar. Esa creo que la habíamos hecho también. ¿Cuál era la propensión marginal a ahorrar si es 0,6 la propensión marginal al consumo? 0,4. 0,4, efectivamente. Bien. Acá viene el tema de la financiación de la actividad económica. Si el Banco Central desea aumentar la cantidad de dinero en el corto plazo, ¿qué debe hacer el Banco Central? Si quiere inyectar pesos al mercado, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo tienen ahí al práctico a mano? Sí. Bien, entonces, si tienen el práctico a mano, ¿cuál es la respuesta que corresponde? Son dos las respuestas, pero está puesta en una. Ya les dije mucho. La F, ¿puede ser? Debe disminuir la tasa de encaje, que es la B, porque con el tema de la tasa de encaje, ¿qué pasa? A los bancos le libera más plata, es decir, tiene que tener menos plata depositada en el Banco Central, los bancos. Y a su vez, debe comprar divisas. Es decir, cuando los exportadores liquidan las divisas, el Banco Central tiene que apropiarse de esas divisas para inyectar pesos al mercado. Eso es la respuesta, es decir, que debe comprar divisas B y C. La respuesta F es. ¿Quién dijo la F? Vos dijiste, ¿no? Torres. Bien, sí. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué pasa acá? Esto es lo que pasa hoy en día. No que están en un tira y afloje todos los grandes, ninguno liquida divisa, que eso es un problema que tiene este país, que por ejemplo en la época de Martínez de Oz, me fui muy atrás, en la época de Cavallo, Cavallo les permitía liquidar las divisas en el extranjero, es decir, no le importaba que el Banco Central compre divisa, porque se supone que cuando el exportador liquida divisa, en definitiva quien la termina comprando, una parte es el Banco Central, otra parte son los bancos que hay en el país, y en base a eso después tienen que depositar los encajes y va todo para el Banco Central. En la época de Cavallo eso no era necesario. Si yo quería, traía las divisas al país, si yo quería, las dejaba en el exterior. Y los exportadores, y ninguno metió las divisas en el país. El Banco Central decían que estaba lleno de divisas, pero ¿en base a qué? En base a los préstamos que pedía prestado al Banco Central, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, es decir, a todos los organismos internacionales, con el tema de los bonos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en definitiva era todo todo divisas ficticias, porque el país en realidad eran todos divisas prestadas, no tenía divisas genuinas que traían los exportadores en aquella época. Y hoy más o menos está pasando exactamente lo mismo. ¿Está? Entonces, eso es algo para que... Ustedes fíjense que dentro de los apuntes que yo les di, ¿cuál es? Donde dice continuidad del financiamiento del Estado. En la primera parte hay un poco de historia de lo que es el financiamiento del Estado. Pero en la última parte, si ustedes se fijan, a ver, página 12. Página 12 y 13 creo que es. 11 y 12, no me acuerdo. Bueno, a ver, esta es la página 12. En la página 12 tienen lo que es una política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que pasa con la política monetaria expansiva? Y una política monetaria restrictiva. ¿Qué es lo que pasa con una política monetaria restrictiva? Tengan en cuenta que este tipo de políticas, en definitiva, no son para mantenerlas en el largo plazo, son para que se vayan haciendo los ajustes que correspondan, porque no siempre el Banco Central aplica una política restrictiva como una política expansiva. Si ustedes se fijan dentro de lo que tienen la política restrictiva, ¿qué es lo que es? Eso fue lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Macri. Hizo una política restrictiva que hizo disminuciones del consumo y de la inversión. Prácticamente no hubo consumo y no hubo inversión. Y con eso, a su vez, disminuía la demanda agregada. Lo que no se cumplió es la baja en los precios. Porque acá en este país siempre hay algo que no se cumple dentro de lo que son las políticas económicas. En cambio, una política expansiva aumenta el consumo y la inversión. Eso fue, por ejemplo, el gobierno de Néstor y parte del gobierno de Cristina, el primero. Fue un aumento del consumo y la inversión, aumenta la demanda agregada, se supone que tiene que subir la producción y el empleo. Que dentro de todo, no digo que se cumplió, pero se llegó a esa posición. Es decir, se propuso la política monetaria expansiva. Inclusive bajan los tipos de interés, sube la oferta monetaria, disminuye el costo de pedir préstamos. En ese momento no se pidieron préstamos. Y aumenta la capacidad del gasto de los agentes. Los agentes seríamos todos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque la población tiene un cierto poder adquisitivo. ¿Cuál está bien y cuál está mal de las políticas? No, eso depende de las necesidades macroeconómicas que tenga el país. Es decir, si el país necesita, por ejemplo, ahora en este momento, yo pienso que lo que tiene que venir una política que achique la política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque este gobierno, con el tema de la pandemia, salió
con mucho caudal monetario al país. Y ese caudal monetario en algún momento lo va a tener que ir restringiendo, más o menos como pasó en el año 2009 a nivel mundial con el asunto de la caída de Lehman Brothers. No sé si se acuerdan, bueno, no sé si ustedes eran chicas o chicos, ¿no? En el 2009, ¿qué pasó? La economía mundial cayó por el tema de la hipotecas basura, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y ¿cómo es que se llama? Esa caída implicó una debacle total y todos los gobiernos tuvieron que salir a inyectar plata al mercado, tanto Estados Unidos como Europa, y todos los gobiernos tuvieron que salir a inyectar plata al mercado porque si no se caía en picada la economía. ¿Qué es lo que está haciendo ahora este gobierno acá en la Argentina? Está aplicando esa medida que aplicaron en Europa en el 2009 con el tema de las hipotecas basura, la están aplicando ahora acá en la Argentina con el tema de la pandemia. Si da resultado o no da resultado, eso se verá con el tiempo. No. Pero ustedes fíjense que, por ejemplo, hay muchísima gente que hoy por hoy se está quedando sin trabajo, porque hay cierre de empresas, no se pueden abrir ciertas actividades, y el gobierno se está haciendo cargo de todo eso. Y ese tipo de políticas es lo que dice acá. Baja la producción y el empleo. Que eso después se va a tener que revertir para ir a una política monetaria restrictiva. Todo eso. ¿Estamos? Es decir, eso es lo que tienen que ver. Y acá está todo eso. Bien, estábamos con ejercicios varios, ¿no? Bien. Entonces, pregunta 9. ¿Qué agentes económicos influyen en la expansión de la cantidad del dinero? En la expansión de la cantidad de dinero influyen todos los anteriores, porque es primero la autoridad monetaria, después los particulares, si nosotros lo atesoramos o no, y después los bancos comerciales. Si ustedes se fijan en el libro de Mochón y Becker, hay un cuadro donde en el corto plazo cómo se va haciendo el aumento de la cantidad de dinero a través del sistema financiero. Pero no es solo a través del sistema financiero con el Banco Central y con los bancos comerciales, sino con los particulares también tenedores de dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros no ahorramos y gastamos todo, también estamos haciendo hacer circular el dinero. Eso ustedes, bueno, en economía no lo van a, acá no lo vamos a ver, ¿no? Pero ¿cómo es que se llama esto? Tiene un nombre específico, el movimiento del dinero. Tengo que ver el libro que les puse. Ustedes tienen ahí un libro de Richard Eugene, no me acuerdo cómo era que se llama. Bueno, ahí está, El multiplicador del dinero se llama. El multiplicador del dinero. Pero eso acá no se ve. Entonces, lo que sí tienen que saber es que
quiénes son los que se dedican a hacer la expansión del dinero. Un tipo de cambio real alto permite la diversificación de la producción para favorecer la exportación, mejora la capacidad productiva por importación de bienes de capital, disminuye el nivel de reservas internacionales por compensación de la cuenta capital y cubre la cuenta corriente, ninguna de las anteriores. ¿Qué pasa si tenemos nosotros un tipo de cambio real alto? Si nosotros fuésemos un país netamente exportador, no solamente de la parte agropecuaria, eso favorece al país. Porque el tipo de cambio real alto favorece la diversificación, permite la diversificación de la producción para favorecer la exportación. Ustedes tengan en cuenta que nosotros acá solamente nos manejamos porque estamos muy tapados por el tema agropecuario. No, pero que no permiten hacer diversificación de producción. Porque si nosotros tuviésemos una diversificación muy buena de lo que es la producción y se dedicara a exportar, vamos a ponerle el 50 al 60% de esa producción a más de la agropecuaria, el país sería digamos, Estados Unidos hoy. Lo que pasa es que acá yo no sé dónde estarán los intereses para no permitir hacer ese tipo de cosas. Es decir, solamente que nos tengamos que manejar con los productos agropecuarios. Porque eso no solamente favorece a un solo sector, sino que perjudica al resto de la economía. Porque si no, ustedes, por ejemplo, fíjense en el tema de la soja, la parte que está industrializada con el aceite de soja, los porotos y todo este tipo de cosas que se exportan, ¿no? Esas son todas divisas genuinas que ingresan al país. Eso no son, tendrían que ser, porque creo que hay un alto porcentaje que queda en el camino. Entonces, el tipo de cambio real alto permite la diversificación de la producción para favorecer la exportación. La otra, la importación de bienes, no, porque si tenemos un tipo de cambio real alto, ¿no? Tendría que haber nos sale más caro importar. Un tipo de cambio diferencial para poder importar bienes de capital. Que yo, por ejemplo, en ese tipo de cosas estoy en contra porque no se permite la entrada de productos de capital, bienes de capital. Es decir, si vos tenés que traer una máquina para hacer una producción, no tenés que poder traer esa máquina, no tenés que pagar todo lo que te exige el gobierno o el país, o como no sé, cómo se le llama, no tenés que pagar todo ese tipo de cosas que te exigen que con el tipo de cambio real alto, vos ese tipo de máquinas no lo podés traer. Y eso es lo que no te permite, porque el tipo de cambio real alto, lo único que te favorece es para los productos primarios, por lo general. No, tiene que estar en equilibrio el tipo de cambio. Tanto. Y
no, por ejemplo, importar como se hacía en la época de Menem, que se traían cosas, ¿no? Por ejemplo, juguetes para los chicos, ¿no? Que eran hechos con tela, tipo Teletubby y todo ese tipo de cosas, que acá cerca de Bahía, una época agarraron un tren, no sé con qué cantidad de contenedores, que en ese momento de Menem, ¿no? Que estaba lleno de ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas se puede fabricar tranquilamente acá, porque no es una ciencia hacer un muñequito como tenían esto, ¿no? Y andás a ver qué otro tipo de cosas traían, ¿no? Pero bueno, eso el que tiene oportunidad, ¿no? Fíjese en la nueva provincia debe haber todavía algún link, ¿no? De cuando entraron ese tipo de cosas ahí. Todavía debe estar a mano. Bien. Pregunta 11. El dinero de una comunidad es el medio de pago generalmente aceptado que mantiene el valor con el transcurso del tiempo, dice. Por lo que en periodos hiperinflacionarios en la Argentina, el público reconoció estas cualidades. ¿A qué dinero? Al dólar. Al dólar, efectivamente. Al dólar. Porque dentro de todo, sí, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, no se puede ir a comprar dólares. ¿Por qué? Porque dicen que el Banco Central está flojito de divisas. No, que es lo que yo le decía más arriba con la otra pregunta, porque por lo general el Banco Central no hace liquidar las divisas cuando se hace una exportación dentro de los límites del país. Hubo una época que las divisas se liquidaban acá en el país y creo que después de realizada la exportación y no me acuerdo cómo era el tema de la carta de crédito, ¿no? Una vez que se realizaba la exportación tenían, no me acuerdo, creo que 60 días, 70 días, 80, 90, no me acuerdo cuánto era, para hacer la liquidación de las divisas. Porque se supone que en ese tiempo ya habían cobrado. Hoy no, que creo que eso no está estipulado en ningún lado. Creo que tranquilamente hoy por hoy los exportadores tienen el tiempo ilimitado para liquidar las divisas. Pero bueno. Bien. ¿Qué representa? Esto está en el tema de la financiación de la actividad económica, que son los ciclos económicos. Página 15. Página 15. ¿Eso está en la financiación económica en la página 15? No, empieza en la 14. Ciclo económico. Depresión o fondo, recuperación o expansión, auge o cima, recesión. Bien. Lo que yo acá le pregunto es qué significan las flechas señaladas en el siguiente gráfico. Es decir, no sé si ustedes ven la parte donde están las panzas. El ciclo económico, que está formado por la consecución de fases de recuperación y crecimiento y fases de contracción y crisis de la actividad económica alrededor de su tendencia a largo plazo, la producción real, que es la que efectivamente se produce y se vende, la producción potencial, que es el total de bienes y servicios que una economía es capaz de producir en situación de pleno empleo, o la brecha de la producción. Diferencia entre producción potencial y producción real. ¿Qué me muestra eso? Esa era la pregunta. Lo que muestra acá es el inciso D. La brecha que existe de la producción.
la diferencia entre lo que es la producción potencial de lo que es la producción real, porque se supone que nosotros no estamos dentro de lo que es la tendencia. No, estamos por encima o por debajo. No, ustedes van a ver que eso representan los distintos periodos de la actividad económica, ¿no? Si estamos en lo que es la cima, ¿no? Ahí sería ya directamente la producción máxima. Pero las brechas esas, acá ya estaríamos en la fase de depresión o fondo prácticamente, en esa parte, ¿no? Y eso es lo que representa la producción potencial de la red. Bueno, ¿con qué índice medimos la inflación acá, en la Argentina? El IPC. El IPC, el índice de precios al consumidor. Después, bueno, están los demás índices, ¿no? Pero el que se toma es ese, el índice de precio al consumidor. Bueno, y después quedan las preguntas verdadero o falso. Dice, en la actualidad la inclusión social requiere participar activamente del consumo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Es verdadero eso. ¿Por qué? Porque si vos no sos consumista, no entrás dentro de la inclusión social. Es decir, es como que te excluyeran. La flexibilización laboral y la concentración del capital son parte de la caracterización del nuevo paradigma productivo. ¿Verdadero? Y es verdadero. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar qué es lo que está pasando hoy por hoy, fíjense en que estamos dentro de lo que es una flexibilización laboral, porque ya el hecho de que a muchos le han dado el tema de... ya quedan 10 minutos, quedan. El hecho de que a todos le han dado el hecho del home office, es decir, poder trabajar desde la casa, e inclusive se han hecho encuestas que mucha gente prefiere el tema ese, el home office. Eso es una flexibilización laboral. Desde ya, no. Hay que analizar muchas cosas, ¿no? Con el tema del home office, ¿no? El tema de qué horarios, por ejemplo, uno puede estar disponible, no puede estar disponible, porque, por ejemplo, yo estoy todas las tardes, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, metido con una computadora, porque estoy atendiendo el tema de los alumnos. Y después, los viernes, me dedico a ustedes acá a esta hora, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema a debatir. El otro tema a debatir es el hecho, ¿no?, de quién, por ejemplo, se hace cargo de todo el sistema tecnológico que uno está aplicando, ¿no? Porque eso tiene un desgaste y pasa un determinado tiempo, y vos tenés que
irte renovando en ese tipo de cosas. ¿Quién se hace cargo de la internet? No, porque hoy tener internet no es algo... Bueno, ese tipo de cosas son cosas que se tienen que ir puliendo dentro de toda esta flexibilización laboral que se avecina, ¿no? Y que calculo que inclusive en el tema de las clases, yo pienso, en el tema de las clases, que va a ser alternado. Va a ser una semana subir el material a las plataformas y otra semana estar, por ejemplo, en clases. No, el tiempo lo dirá, pero pienso que es lo que se viene también. No estar todos los días adentro de una institución educativa. Creo que es lo próximo que se viene. Creo, No sé hasta dónde, pero yo calculo que no el año que viene, pero de aquí a 5 años creo que va a ser eso. No van a tener que estar tan presentes ustedes en la institución educativa. Bueno. El aumento de las reservas exigidas por el Banco Central a la banca comercial producirá un incremento a la cantidad de dinero en la economía. Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque el aumento de las reservas exigidas a la banca comercial es lo que comúnmente se denomina el encaje. Puede ser reservas también, ¿no? Pero las reservas son el encaje que los bancos tienen que tener en el Banco Central. Si yo estoy dándole mayor exigencia como banca monetaria, le estoy quitando cantidad de dinero a la economía. ¿Por qué? Porque el banco no tiene la cantidad de dinero que necesita para poder, por ejemplo, hacer un préstamo. Vamos a poner así. No, es decir, le achica la capacidad, por ejemplo, de préstamo, una de las cosas que tiene. Y esta va relacionada, la última, actuar como reserva de valor es la función esencial del dinero, permitiendo superar los límites del trueque. Eso es verdadero, porque esto va relacionado con otra que yo les pregunté acá. ¿Cómo fue que le pregunté? Bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta que estaba. ¿La del dólar? Ah, tenés razón, esa. Es el medio de pago generalmente aceptado que mantiene el valor en el transcurso del tiempo. No. Acá en el país no actúa como reserva de valor el dinero. ¿Por qué? Porque está muy vilipendiado. Entonces, permite superar los límites del trueque. Eso es verdadero, porque con el dinero vos superás el trueque. ¿Permite superarlo? No, es verdadera esa pregunta, perdón, es verdadera, porque acá lo que me está refiriendo es a la segunda parte. Actúa como reserva de valor en la función esencial del dinero. Lo había interpretado mal. Permitiendo superar los límites del trueque. Es verdadero eso. El dinero te permite superar el límite del trueque. Pero ¿qué pasa? Si vos lo tomás referido a la otra, no tiene reserva de valor. La gente quiere desprenderse rápido. O sea, yo, por ejemplo, no me acuerdo, la última vez que fui a la cooperativa era una semana atrás, y
vi muchísima gente con el tema este del aniversario de la cooperativa salir con muchos artículos electrodomésticos. Vi a una persona que salía, no me acuerdo, con 3 o 4 cosas. Una de las cosas era un freezer que era del tamaño, no sé, pero fácil, 2 metros de largo por 1,5 de alto y no sé el ancho que tenía, ¿no? Entonces la gente se desprende de la plata, la toma como reserva de valor, ¿no? Pero para hacer el trueque nada más. ¿Por qué? Porque no la puede tomar, porque si le queda dinero argentino se pasa a dólares. Bueno, antes de que termine el horario de protección al menor, porque ya queda poco, avisen a los demás compañeros. Del 30 le voy a tomar sobre estos apuntes que puse acá de macroeconomía, de lo que es la unidad 3, lo que es mercados, y algo de oferta y demanda. No los quiero complicar mucho, porque fíjense que no les tomo costos y producción, elasticidad, que es complicado. Van a ser, inclusive, el tema de oferta y demanda se lo puedo tomar múltiple choice. Ustedes capaz que van a tener que hacer la aplicación de la formulita en otro lado para determinar el resultado, cuál es el que corresponde a ese tipo múltiple choice. Tengan cuidado con eso. Pero acá somos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 somos. Conmigo 3. Bueno, somos 12. Hay 10 que faltan. Avísenle, ¿no? Porque quiero ver si entre todos podemos sacar adelante el curso. Yo para la semana que viene les voy a poner, no me acuerdo si es 1 o 2 apuntes más que faltan, ¿no? Para ver si podemos cerrar un poco el círculo de la materia. Y presten atención cuando hagan el examen, porque muchas cosas tienen razonabilidad. Si no, pregúntenle ahí a Torres, ¿no? Sí, porque vos contestaste las preguntas que se caían de Maduro. No, eso no es. Sí. Entonces, si ustedes prestan atención, hay preguntas